Ujú. Sí, te entiendo sí, te entiendo lo que quería hacer. Es decir, cortar hasta lo que vimos y no que nos siga grabando. Va, lo que grabó, borrarlo del resto. Igual quédate tranquila que yo también ahora acá más o menos me puse canchero y lo estoy grabando. Por cualquier cosa, ¿viste? Si. ¿Entendés? Porque si te puede cortar la luz, se te puede caer internet, no sé si los demás chicos lo están grabando, para que quede, para poderlo subir. ¿Mm? Igual, fíjate que no sé si tenés Windows 10, pero Windows 10 tiene su editor de video. Buenas, Buen día. Buen día, Buen día, ¿cómo andan? Todo bien. Bien, todo bien. Yo a Miguel se lo escucho como lejos. Ah, pasa que tengo el micrófono lejos, Ah, bien, ¿no? Digo, parecía como que estabas en la cama. mal de la garganta o algo así. Ah, Bueno, supongo que sin mayores avances con los usuarios, ¿no? De alguna forma, este fin de año les va a ser como un poco tedioso, me parece. Pero aprovechen a revisar todo lo que han aprendido, a ver cosas en manuales. Acuérdense que los manuales de IBM están todos en internet, sea de COBOL, sea de JCL, sea de IDECAMS, de SORT. eh, igual entiendo que no es lo mismo estar leyendo el manual que llevar a la práctica y ver cómo funciona cada cosa, pero por lo menos estar con conocimiento de algunas cosas. Eh, yo hoy lo que voy a darles es un pequeño, eh, una revisión de un programa con accesos SQL. O sea, sería una pequeña introducción a lo que es la lectura y grabación en bases de datos SQL. No, no tengo preparado un curso teórico para darles. Eh, Voy a intentar preparar algo más armado para febrero por ahí, pero por el momento no lo tenía planificado. Así que simplemente vamos a revisar un programa que tiene accesos a SQL. ¿Se acuerdan que yo les conté que hay una forma de programar que es los accesos a base de datos, los accesos a un archivo indexado estén extraídos en una rutina? Entonces, cualquier programa que necesite leer esa tabla
haga uso de esa rutina. Lo que les voy a mostrar es una rutina que tiene todos los accesos, por lo menos que necesitaba para el desarrollo de ese sistema, a una tabla de B2. Ni siquiera sé cuál es, pero elegí una de tantas rutinas y les voy a mostrar. Hago una pregunta antes de esto. ¿Quién de ustedes ha trabajado con DB2? Ninguno. Yo, Guillermo. Bien, Horacio. El resto no. ¿Han visto algo de DB2? Yo también trabajé con DB2. Yo lo estuve viendo. Yo también estuvimos viendo documentación, pero nada de trabajar con DB2. Bien. Miguel, no te escuché a vos, ¿qué dijiste? Que yo también trabajé con DB2. Trabajaste con DB2. Bien. Entonces, algunas cosas, los que han visto DB2, por ahí van a reconocer. Otros, va a ser toda una novedad. Cuando hablo, me molesta mucho la garganta, así que tengo que hablar poco, pero no puedo hablar poco, así que hablaré despacio. Voy a intentar de que sea una revisión y que después los que no tienen tanto de DB2 pueden buscar un poco más en los manuales y extenderse hasta tanto demos un curso. Pero por lo menos para poder ver un programa que tiene acceso a DB2 e interpretar qué es lo que está sucediendo en ese programa. Vamos a ver. Yo me copié una rutina QR5. QR es el aplicativo, 5 es el tipo de rutina con DB2 y luego viene el nombre. Y CDs tiene que ver con el nombre de la tabla que cedemos. Ahora vamos a ver cuando entremos. Vieron que se veía todo verde. High 2, F3 y queda habilitado con interpretación para el COBOL, que es mucho más fácil porque todo lo que es celeste sabemos que está comentarizado y no deberíamos confundirnos con eso, ¿ok? Ayuda a la lectura. Las palabras reservadas de COBOL se van a ver en rojo. En azul los SQL y en verde todo lo que nosotros escribimos, nuestras variables, los niveles, las longitudes y tipo de campo, el pic y el value son palabras de COBOL. Bueno, todo esto ya lo saben. Pero acá encontraron las primeros indicios de SQL. ¿Se acuerdan que dijimos que había precompiladores que transformaban los exec6 y los exec SQL poniéndole asterisco acá y reemplazándolo por el call que corresponda a este comando que tenemos escrito acá. El exec SQL y el exec6, lo habíamos visto, son agregados para permitirle al COBOL poder tener accesos al SIX o en este caso al SQL de la forma más simple posible, de la forma en que sea fácil de escribir. Este es un include que es como el copy del COBOL. Va a incluir este copy
en el momento de la compilación. En realidad, lo que hace el include es incluirlo en el momento de la pre-compilación, cuando resuelve este SQL. Ahí incluye el código dentro del COBOL. Bueno, hay una serie de include. Y básicamente, vamos a ver dos cosas. Una, la estructura de la rutina, que ustedes ya la vieron, porque la vimos en el curso. La rutina tiene las validaciones en el inicio y en el proceso tiene un evaluate distribuidor. ¿Sí? Si bien el campo para selección, supuestamente esto interpretan que son niveles 88. Hay para seleccionar datos, que sería el select, la lectura de una tabla de B2, para insertar o grabar datos, que es el insert, para actualizar, que es el update, para dar de baja, que es el delete. Todavía hay más, en este caso todavía tiene más. Tiene open y fetch y close. Nosotros hacemos un open de algún registro. A ver, si yo hago un select la lectura, estoy tratando de obtener un registro, una línea de la tabla. Es el select por clave única y obtengo 1. Si yo la obtención que voy a tener por la lectura son n registros, tengo que hacer un open con la clave que le estoy dando. Al hacer el open me habilita un bloque de la tabla que corresponden a esa clave y luego con cada fetch leo uno a uno los registros. Es select la lectura de un registro, pero si yo en el select tengo una clave o una clave parcial, si yo tuviera la clave sucursal, tipo de tarjeta y DNI de la persona. Si yo pongo sucursal, tipo de tarjeta y DNI, me va a traer un registro indicando sobre ese dato. Si yo muevo solamente la sucursal y el tipo de tarjeta, me va a traer todos los DNI que tienen esa tarjeta. Entonces, ese select debe ser puesto en un open para luego con fetch avanzar por cada uno de los registros y cuando quiero terminar darle close. ¿Se entiende? Formas de lectura que el COBOL tiene sobre la base de datos. Todo esto este simplemente es el cuerpo del programa, la distribución según lo que venga en el campo de tipo de proceso que se le pide. Acá vamos a ir a ver algo. Linkage. Procedure using este de registro, entiendo que es el 01 de este copy. ¿Sí? Vamos a ver este copy,
para ver de qué se trata. O vamos a hacer algo. Star. No lo copié. No pase acá. Traje a donde estoy trabajando el copy. ¿Siguieron lo que hice? Edité, estaba en blanco, copié y me traje el copy. Solamente para repetir esto, yo no lo necesito tener acá, lo podría haber ido a ver, ¿sí? Pero lo hice para, si ustedes tendrían que estar trabajando en este programa y podrían tener que modificar el copy, tendrían que traer y ver lo que van a hacer. Fíjense que el copy tenía una opción, que es un X de 2, donde tiene selección, está codificado L1, insertar A, actualizar M1, actualizar MT. Este código no nos interesa, los niveles 88 son los que chequeamos en el proceso, ¿sí? El copy tiene un nivel 05 que es la opción de entrada, que es lo que va a hacer la rutina. Y luego tiene los datos de entrada que puede necesitar para esa tabla y los datos de salida. Son los mismos campos de la tabla, pero en este caso son salida y el anterior es entrada. El tema es que yo, al igual que en la lectura de los archivos, le indico a la rutina que quiero leer y en el registro de entrada a la rutina le mando los datos que correspondan a la clave. Grupo, proceso, supongo y aplicativo. Supongo yo. Habría que ver después en el programa. Le mando la clave, entonces va a leer ese dato. O si le mando insertar, le mando en la entrada todos los datos. La rutina los va a mover a la tabla, los va a grabar. Si yo le estoy mandando leer y le estoy mandando la clave, es en la salida donde la rutina, en la salida, donde la rutina me va a devolver los datos que leyó. Entonces tenemos los 3 bloques hasta ahora. El código de entrada, la opción, registro para la entrada, registro para la salida y por último, el retorno. El retorno, donde acá hay un código de retorno, 00 por si termina bien, 10 por un tipo de error, 20 por otro tipo de error, y una serie de datos que pueden llegar a facilitar al programa saber el error que me está indicando, cuál fue el tipo de error. ¿Sí? Esta estructura es la estructura básica de una rutina. Llamo a la rutina, tengo un área de entrada, tengo el área de salida donde me va a devolver el dato. Me podrían decir, el área es la misma, la de entrada que la de salida, podríamos usarla.
la de entrada, la de salida, le mando en la entrada los datos, en la misma área de memoria me devuelve los datos. Pero yo no tengo, pierdo el registro al regreso de la rutina de qué es lo que se le envió. Y si hubiera algún error, no tengo el dato que viajó a la rutina. O sea, hay que separar la entrada de la salida de la rutina. ¿Ok? Visto el copy, sabemos que acá está entrando ese campo de opción donde nosotros vemos si lo que piden es selección, si es sincero, que fuera. Esto lo vimos en rutinas, ¿sí? Ahora, vamos a ver, esto es en validaciones también porque para cada una de las entradas tiene su propia validación. Proceso. El proceso select, insert, update, delete. Bueno, listo, lo vimos esto. Vamos a ver un select, lectura. Chao, ¿qué hice? Está haciendo lo que quiere. Ahí. Se mueven los campos de copy y se genera la salida. Entonces, en la entrada, para la lectura, grupo y proceso es la clave. Grupo y proceso de entrada lo mueve a los campos que corresponden a los que vamos a usar con relación a la tabla. Es como donde movíamos el campo para hacer el read, ¿sí? Donde movíamos la clave. En este caso, tenemos campos para la tabla. Luego va a ser el select de la tabla que se llama QRDTDs. Por eso es CDs el nombre de la rutina. Les digo, en el caso QR5CDs, hay como 10, 12 tablas con diferentes, porque son 10, 12 tablas de B2 que tienen su propia rutina cada una. QR5C y termina con el nombre de la tabla. Acá hace el select y luego tiene un perfor donde genera la salida. O sea, lo que leyó lo va a mover al área de salida de la rutina. ¿Ok? Hace los dos pasos, leer y mover. Vamos a ver lo que nos interesa con respecto al DB2, el select. SQL. Nosotros movimos grupo y proceso a los campos des-id grupo y des-id proceso. Y acá viene una cuestión. Nosotros lo que hacemos al hacer un select en SQL es el select de los campos que queremos leer. ¿Sí? Esto, por el momento, olvídenselo. A ver, por el momento, veamos el select, cómo lo harían si lo hacen manual de la tabla. Pondrían select los campos. Nosotros cuando hacemos un select en DB2, leemos por fila. De la fila, leemos las columnas que necesitamos. Si yo no necesitara este dato, no lo pongo acá y me trae el select solo de los campos que yo quiero. No me trae el registro completo como el RIB.
Entonces, acá creo yo que son todos los campos de esta tabla, menos los de rastro de la tabla, lo que es día que se creó, hora que se creó, el usuario que lo grabó, eso que también está en la tabla, no lo incluyo en lo que voy a leer acá. Estoy leyendo los datos operativos. Entonces, pongo los datos select, de qué tabla y el where de la clave, que el id grupo sea igual a donde yo moví recién el grupo y que el id proceso sea igual al donde yo moví el dato recién. Esto es interno de la tabla, estos son los nombres de los campos en la tabla y este es el campo que yo tengo en COBOL para relacionarlo. Estos campos tienen que tener la misma definición que estos campos. Fíjense en la nomenclatura. Aparte que este se llama id grupo en la tabla y en el COBOL le pusimos des-id grupo. Aparte del nombre, ¿qué otra diferencia tiene? Los 2 puntos. Y otra más. Uno, en la tabla se usa con guión bajo y en el otro copy se usa con el guión común. El guión bajo en el COBOL no está permitido. El guión bajo está permitido en el DB2. Entonces, yo puedo nombrar un campo en el DB2 con guión bajo. Esto, el SQL, lo va a resolver el precompilador para que sea válido para el COBOL. Pero lo que sí le indico al SQL es que hay campos que son del COBOL y esos son los 2 puntos. Dentro del comando SQL, si yo uso campos del COBOL, le indico que son del COBOL para que el precompilador no los trate. Le pongo 2 puntos. Muchas veces, como los nombres son iguales, nos confundimos y acá le ponemos guión bajo. Con 2 puntos y guión bajo nos los va a patear como error. ¿Sí? Si yo hago el comando de B2 en una PC o en lo que se llama Spoofy acá en el TCO, es esto lo que escribo. A ver, me equivoco. Esto es lo que escribo. Select, los campos, from, la tabla y el where. En el COBOL, aparte, yo le tengo que indicar, porque yo cuando hago un select, me muestra los resultados de lo que trajo la tabla. Me muestra que tiene el campo grupo, proceso, lo que leyó. Y yo tengo que indicar en el COBOL dónde tiene que poner eso. En el read era el into, donde pongo los datos. Entonces, ahora vamos acá. Antes le di X, le doy S y se restaura. Le di S6 porque eran 6 líneas. X6 estaba así. Me decía acá a la derecha que eran 6 líneas las que estaban excluidas. Entonces, ponerle S6, la devuelve y la vuelvo a ver. El into que tiene campos del COBOL. Por eso tiene los 2 puntos. O sea, yo sé que con esto no les estoy enseñando DB2, ni a leer una tabla, ni tampoco les estoy aclarando el planeta, ni les voy a decir quién sale campeón el domingo. Pero esto, por lo menos, como todo lo que les vengo dando yo,
para tener idea de lo que leen cuando ven esto en un programa. ¿Me entienden? O sea, saber qué es lo que hay acá. Esto del select. ¿Alguna pregunta? Nada, por ahora. Por mi parte, no. Bueno, si yo leí los datos en estos campos, son estos los campos que tengo que mover al área de salida de la rutina para devolver el resultado del select. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver. Estábamos ahí en el select y luego había un perform donde genera la salida. Hice el lío. Me parecía que me había equivocado de tecla acá, pero como siempre. Si no lo voy a perder, voy a pisar todo ahí. Recién lo que yo di acá, una C, porque cuando yo antes volqué toda la pantalla, porque en el copy se me había copiado toda la pantalla, esto se había pisado. Esto que está acá del scroll, esto es con cursor. Si yo le pongo acá una P, es por página. Entonces el F8 va a ser por página, aunque el cursor esté ahí, va a ser por página. Pero recién acá, cuando yo volqué, había una U, util, decía no sé qué, se había pisado eso. Entonces, cuando uno quiere hacer algo, te avisa que hay un error acá a la derecha. Hay que ponerle C o P, de acuerdo a lo que, con el uso que querramos darle. Bueno, ya no voy a pegar más porque hago lío. Generar salida. Solo para ir ahí a ver generar salida. Hace que el generar salida, el mover de los campos que tienen punto, que se usan para la lectura, se usa en diferentes lugares porque había varios perform generar salida. Imagino yo que en el fetch debería estar el otro, que es la lectura registro por registro. Y esto lo estamos viendo al registro de salida. Fíjense la importancia del prefijo. El prefijo des para los campos que uso directo de la tabla. El prefijo des s para la salida. Y el prefijo des e para la entrada de la rutina. De esta forma podemos ser, porque todo el resto del nombre es el mismo del campo. Es una de las formas para ser ordenado y para que en la lectura a simple vista me doy cuenta que no me estoy equivocando. ¿Ok? Entonces, la importancia de los prefijos. Hicimos el select, leyó los datos de esa línea y esos datos los mueve a la salida para que termine el programa y lo devuelva. Los include, que son los copy que había al principio. Hay se usa el SQL para poner la fecha, se toma del sistema. Eso se debe estar utilizando
es la fecha que te devuelve el SQL para poder grabar los campos de seguimiento del registro. Cada vez que grabamos en un formato especial de DB2 que se está actualizando ese registro. Porque se quedó esto. Me estaba dando el sitio y que se reconectaba, no sé qué pasaba. Bueno, vamos a ver otros SQLs que tenemos. En este caso el insert. Entra a la rutina todos los campos para dar un alta en la tabla. Fíjense que los datos que leíamos antes eran estos, en el select. Pero la tabla de DB2 tiene un campo, usuario que lo modificó, fecha de última modificación, hora de última modificación y terminal desde la que se hizo la modificación. En el caso del insert, yo voy a grabar todos los campos. Que de hecho, seguro, en la entrada de la rutina, los campos que se le envían son estos. Estos los debe resolver dentro de la rutina. Vieron recién que estaba el tema de tomar fecha y hora del SQL. Y el usuario después vemos de dónde lo saca. Ahora lo vemos. Pero el insert es into esta tabla. Voy a hacer el insert en esta tabla que tiene todos estos campos y los valores se toman estos campos que son del COBOL. Por lo tanto, asumo que antes de hacer el insert se le movió a cada uno de estos campos los datos que necesita. ¿Sí? Yo estoy yendo despacio para ver fíjense que donde se hace el perform, pero porque se me fue esto. ¿Por qué no me da bolilla? La verdad que algo que no está haciendo bien esto, pero no puedo volver atrás. Bueno, donde hace el insert, antes tiene un perform donde mueve los datos para el insert a esos campos de COBOL que usa en el value del insert. ¿Ok? Cualquier cosa. Me copié lo que quería, copié el otro.
Estaba acá nomás, que tonto, todo por no mirar. De la entrada mueve todos los datos que antes leímos y ya la entrada trae el usuario. O sea que el programa que lo llama es parte de los datos que le tiene que dar para el insert. Luego de esto, la fecha, la hora, que había un SQL para el time y para el day, que lo obtiene en una rutina anterior, y la terminal también se la está dando el programa que lo llama. Pero estos campos son los campos que están incluidos en el valor, en el value de el insert. ¿Ok? El insert del SQL. Vimos el select y vimos el insert. Mejor. El insert vimos recién. El update. El update, la actualización en SQL, es el update de la tabla set, el campo que tiene la tabla, y el campo de COBOL que tiene el dato que va a poner en esa tabla. Acá ponemos solo los campos que queremos actualizar. Fíjense que estos dos campos, id grupo y proceso, son la clave, no se actualizan. Los datos de esa clave pueden ser modificados. Y como son modificados, es importante que esté esto. O sea, fíjense que cada vez que se toca el registro, cuando hace insert o cuando hace update, queda registrado quién fue el último usuario que lo modificó. ¿Ok? El update es el set, los campos que voy a modificar, el campo que sigue. En el caso esto, todos, la continuación es con coma. Hasta que termina el último, y luego el where, igual que en el select, de la clave. En el where era la clave que voy a leer. En el update es la clave que voy a modificar. ¿Está? Pregunta, Decime. ahí los campos que toma para modificar los mueve todos desde la entrada, ¿no? O sea, si supongamos que yo quiero de todos esos campos solo modificar uno, igual tengo que poner los otros con los mismos valores que antes, igual. Bueno, a ver, si yo tengo que modificar solo un campo en alguna circunstancia, tengo que poner diferentes updates. O sea, hay en la organización del sistema en general, yo tengo una tabla y le doy la opción a los usuarios que modifiquen solamente la dirección y el teléfono de la persona. Solo esos dos campos. Tengo que hacer un update para esos dos campos nada más. Ahora, tiene otra instancia dentro de la organización. Hay gente que puede modificar más datos que esos. No sé, ya datos que tienen que ver con el negocio. Si es comprador, si es vendedor, si es dueño de tarjeta de crédito, no sé, cualquier otro dato. Más el teléfono, más la dirección. Tengo que tener otro update que abarque todos esos campos.
Igual sí es cierto que si a la persona tengo para modificarle teléfono y dirección y solo le estoy modificando la dirección, tengo que haber primero leído los dos para mostrárselo. Este es el teléfono y esta es la dirección. Las cambia solo el teléfono, muevo el dato viejo al que no cambia, el dato nuevo al que cambia y hago el update de los dos. Algo así estaba pensando, sí. Bueno, por eso la codificación de la opción no es de un carácter. La opción es de dos, porque puede haber update 1, update 2, update 3, update 4, o sea, 1, 2, 3, 4, puede haber muchos. Depende la característica del sistema. Está bien. Porque sería demasiado riesgoso estar regrabando 7 campos siempre cuando el tipo solamente va a modificar uno de ellos, el teléfono, por ejemplo. Entonces más vale tener un update solo para el teléfono. ¿Por qué? Porque a pesar de que todo esto es seguro, a pesar de que no tendríamos que tener problemas ni nada, siempre hay que tener la alternativa de caída del sistema, de un problema o lo que se llama catástrofe. Existe eso en los eventos. Catástrofe es caída de la electricidad, caída de un meteorito, no sé. En esa instancia podría llegar a perder parte de datos o alterar datos solo por tener un update cómodo que muchos hacían antes. Un update de todos los campos. El que tocó lo cambio y el otro pongo lo mismo. Estoy regrabando datos continuamente. ¿Ok? Sí, sí. Llegamos al otro, al delete. En muchas tablas, el delete no es un delete físico como este, sino que es un update de un campo que si está habilitado o no el registro. ¿Ok? Ese es un delete lógico, una baja lógica. Este es una baja física. Lo borro. Delete en la tabla QRTDs cuando la clave es la que me enviaron. Directamente. Me dicen que el grupo tanto, proceso tanto, lo quiero borrar, se borra. ¿Está? Dijimos con respecto a la lectura que nos va a devolver muchos registros, no uno. Es el open. Y fíjense que para hacer el open en este caso usa un solo campo de la clave. Hay alguna lectura que es por grupo. O sea, leo todos los procesos que corresponden a ese grupo. ¿Sí? Entonces, en la entrada está viendo solo el grupo y está indicando hacer un open. Entonces, hace una tabla con ese dato. Mueve a la tabla, al campo relacionado a la tabla, el grupo y hace un open. Y acá está la cuestión. ¿Qué es esto? No es la tabla. El open sobre qué. Esto es un dato que se pone en SQL declare. Antes de la procedure, ¿ven? Donde está la linkage, antes de la procedure, en cualquier lugar. Es más, el declare puede estar dentro de la procedure al principio. La cuestión es que el declare esté antes que el open, nada más que eso. Tiene que estar en algún lugar del programa antes que el open, este SQL. Lo correcto
se puso por normativa, se pone en la working, como si fuese una declaración de un dato. Aunque el reglamento del COBOL ESSEC SQL es que el ESSEC declare tiene que estar antes que el open. Está en la working. Declaro este nombre. ¿Por qué? Porque los accesos parcializados para el open pueden también ser varios. Puede haber un QRDTDS 1, un 2, un 3, si la clave tuviera muchos campos y podemos tener diferentes accesos parciales. Entonces, el cursor se llama, que voy a declarar como grupo de lectura, va a ser, declaro el cursor 01. Cursor, ese cursor contiene un select. Y fíjense que no tiene el into. Es el select de DB2. Declara el select de la tabla y con qué clave lo voy a leer, con este. Si yo esto lo ejecuto, un select de este tipo manual, me da a devolver muchos registros. Entonces, lo declaro y como está declarado acá, puedo hacer parece que está por todos lados declarado, el open. Entonces, moví el dato al campo que está en el where del select, el campo de COBOL, y hago el open. Cuando hago el open, DB2 me trae todo el bloque de registros y queda conformado como un cursor el cual yo puedo avanzar. Open. Hecho el open, luego la estructura del COBOL debe haber un perfor until fin de archivo o algo así. Igual que una lectura de un archivo. Hice el open y ahora leo hasta que llegue al fin de este cursor. O hasta que yo lo necesite. Por ahí puede ser un perfor until 5. O sea que voy a leer 5 registros nada más. Eso depende de lo que necesitemos, ¿ok? Pero yo sé que físicamente DB2 me devolvió una lista que en COBOL se llama un cursor. Luego el fetch de ese cursor, lo único que tiene es el into. En el declare estaba el select. En el fetch está el dónde van lo que voy leyendo. Cada fetch es un read. Terminado de leer, simplemente se hace el close de ese cursor. Entonces vimos los include, que son los copies. El declare, que no se los dije al principio, a pesar que está al principio, porque iban a entender de dónde salió esto, que es una parte, la parte de DB2 del select. Sabiendo que me va a devolver muchos, el into no puede estar acá, porque esto se va a ejecutar en el open. El into está en el fetch. Está parcializada la lectura del SQL. SQL saca la fecha del current day, saca la hora del current time. Este es un comando propio de SQL, se usa para rescatar la fecha que se va a usar
en los campos de auditoría de los registros cuando se graban o se actualizan. El insert, el update, el delete, el open, el fetch, el close. Yo no sé por qué me parece que me salté el select. El select por alguna cosa no lo leía recién. Bueno, veremos cómo es esto. No voy a pelear con esto ahora. Entonces vimos el select, el insert, el update, el delete, el open, el fetch y el close. Es una visión bastante amplia y genérica del DB2. Luego, si puedo mostrarles ahora, DB2, hay algo que es el spoofy. Ahí hay un spoofy en algún miembro de un particionado. Yo puedo tener escrito un select, un update, un algo para ejecutar en la tabla de DB2. Yo no sé si esto está seteado completo para funcionar. Spoofy, sí. Bueno, acá tienen un montón de select que están puestos y que alguien estuvo probando o viendo. Todo lo que tiene guión adelante en el DB2 no se va a ejecutar. Por esto cuando se ejecute es un comando DB2 que me va a devolver datos o nada. Los que tienen guión no se van a ejecutar. Este último, no sé ni siquiera qué es. Ah, que se volvió. Acá está haciendo un select de dos campos de una tabla. Bueno, es una combinación de tablas medio extraña. No es lo que quería mostrarles yo ahora. Los guiones C O 9999 o 999. ¿Se acuerdan que el CO, que era para hacer el overlay, que pone, agrega el dato ese, los dos guiones esto, a todos los campos que están abajo, o si pongo O 9999, lo hace en todos los que tiene debajo. Vemos esto, lo que hice yo con esto es ponerle guiones al último, cuestión que nada se ejecute, ¿está? Estoy viendo alguno de estos. Y viene este. F3, Enter, se ejecutó. No sé qué liberé, qué estamos viendo, qué tabla. La tabla que estábamos viendo, según yo liberé, era la TCDT 020. Y esto que está acá, el prefijo, ustedes en el programa no lo vieron. La tabla existe para DESA, para test, para producción. Cuando vieron el select en el programa, no tenía esto. Porque no podemos tener
el prefijo de la tabla a nivel de programa, sino cada vez que lo tenemos que cambiar, tenemos que recompilar el programa. El prefijo se pone en el JCL. Después vamos a ver cómo, donde le indicamos cuál es la tabla que estamos leyendo. Con el mismo nombre, pero que está puesto en diferentes bases de datos. La de desarrollo, la de test, la de capa. Entonces, el prefijo ustedes antes no lo vieron en el select, pero en un select directo, en un spoofy, lo tenemos que poner. Acá me trajo todos los campos. Miren lo que son los feriados. Feriado puente, Navidad, feriado. Es una tabla de feriados, la TC de T020, una tabla de feriados. Acabamos de descubrir una cosa. Yo voy a ver ahora si puedo hacer de 2 campos nada más. Vuelvo a entrar. Yo esto lo voy a borrar. Por ahora que no creo que sirva de nada. Ah. Simplemente esto para que se vea mejor lo hago porque todo escrito corrido no queda. Select. Estos 2 campos, ¿sí? Esto siempre y cuando yo no me haya olvidado algo y funcione. Es la misma tabla que vimos recién, pero ahora vemos solamente los 2 campos que más me importaba ver, la fecha y qué feriado es. Por eso en el select se ponen los campos. Pues yo pongo select de disco, traigo todo. El DB2 da la posibilidad de traer solo la columna que necesito. ¿Se entiende? Y un select que yo estoy incluyendo en un programa, lo puedo probar en el spoofy. Bueno, hoy fue una pequeña revisión de DB2. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún problema, algo? De casualidad dejó el copy de la tabla que estábamos viendo abierto. No tengo nada en uso ahora, fíjate ahora. No, porque le quería preguntar sobre algo Pensé que que... querías entrar o algo. ¿Qué? No. Porque estaba leyendo justamente ayer, cuando yo no me acuerdo, sobre eso, sobre DB2, y no había terminado de entender algo sobre los niveles 49, y justo ahí vi que estaban declarados en el copy, pero bueno. ¿En este copy? Sí, un poco más abajo, creo. Ahí, los niveles 49. No entendí bien cómo era que se usaban, o si se puso 49 por un convenio nomás. Es por convenio. Ok. Acá simplemente podría decir un nivel 15, porque lo que tengo ahí es que el nombre del mail tiene... necesito la longitud del texto que voy a enviar. Y esto tiene que ver después con el manejo
del que envía mail. A ver qué datos hay acá, porque yo no me acuerdo qué es esta tabla. Siento decirles que sí la hice yo, pero no me acuerdo. Grupo, proceso, aplicativo, responsable, nombre de responsable y el texto. No es el mail, es el nombre de responsable, la longitud y el texto. Teléfono y luego viene el mail que también tiene lo mismo. Ah, acá no es seguro lo que estoy diciendo ahora, lo voy a buscar después en la tabla y eso. Me parece que en la tabla el campo ese tiene una longitud variable. Ok, ok. O que para algo en el proceso yo necesito la longitud para saber el mail cuánto es que ocupa o el nombre de la persona cuánto es que ocupa. Pero lo que tengo ahí es simplemente dividido el campo en longitud, que es un binario, S9 de 4, y el nombre del texto directamente. Pero el nivel 49 acá no significa nada en especial, no es ningún uso en especial. No, por eso había leído algo como que justamente las declaraciones para las tablas de DB2 no se podían tipo hacer como con subcampos, pero que se podía usar el 49 y algo de la longitud había leído, pero ya para ese momento yo estaba medio cansado. Ahí me acabas de dar la pista por qué está puesto el 49, porque este registro base que yo uso está generado de la declaración de la tabla. O sea, recién donde vimos el spoofing, extiendo un poquito más nomás, donde vimos el spoofing, hay un segundo que es DSLGen. Si yo entro acá, le pongo el nombre de la tabla, le pongo el miembro y particionado donde quiero que lo ponga, me va a generar un copy que corresponde de COBOL para esa tabla. Ese copy generado con esto, con el DSLGen, es el que usamos. Por eso lo genera con el 49. Porque el DB2 lo genera así. Ok. O sea, entonces no haría falta ni hacerlo. Lo que generamos de acá. Okay. Y a mí me pareció raro porque en realidad yo generé esos copies y eso, yo nunca hubiese puesto 49. Entonces digo, bueno, acá hay algo que ni yo sé por qué lo hice, pero no, sale del DSLGen. Ok, ok. Bueno, ¿algo más? Entonces nos veremos el lunes. Y espero que estemos festejando el lunes.